Hola amigos y amigas, aquí está el siguiente capítulo de You en Zero, espero y lo disfruten, los saludos al final del vídeo, sin más que agregar, comencemos. Llegó la hora del duelo, había muchos espectadores, todas eran mujeres y había una parte animando a Yu y otra animaba a Julio. Lois se cargaba a Derflinger y estaba sonrojada, pues ya sabía que tú ganaría el duelo y tendría que besarla. Y bien, ¿ya decidiste si usarás tu guadaña? Preguntó Julio. No vales la pena, no la usaré contigo, esta espada de madera me será suficiente, ven, ataca, decía Yu. Julio se lanzó al ataque, lanzaba estocadas tratando de golpear a Yu, pero Yu era muy ágil al momento de esquivar. No eres nada a comparación de Akame, decía Yu, que comenzó a atacar, hizo retroceder a Julio y le dio un gran golpe en el estómago, luego le dio otro golpe en la palma de la mano haciéndolo hacer soltar la espada. Es muy fuerte, más que en los rumores, decía mientras caía al suelo. Está bien, me has derrotado, decía Julio. Nada de eso, pídeme disculpas de rodillas, decía Yu. Julio se arrodilló, se disculpó y Yu le puso su pie en la cabeza. Para que aprendas y sepas cuál es tu lugar, de ahora en adelante me llamarás Yu-sama, decía Yu pisoteado la cabeza de Julio. El duelo está decidido, mi compañero es el ganador, por lo tanto debe recibir su premio, el beso de la joven noble, decía Derflinger. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Un beso mío? Decía Lois sonrojada. Se lo daré enfrente de él para que más le duela, decía Yu en mente. Él se acercó a Loise, se hincó un poco, tomó de la barbilla a Loise y le dio un beso de lengua. Loise al principio puso algo de fuerza, pero a los segundos se dio y se dedicó a abrazar a Yu. Se lograba ver cómo las lenguas se enrollaban entre sí, muchas miraban con sonrojo la escena y se comenzaban a mojar de la excitación. Qué afortunada es Loise, yo también quiero un beso de Yu, se decían algunas chicas y soldados. Longbill se acercó para separarlos, no es justo, ya sepárense, decía Longbill. Por otro lado otras chicas estaban atendiendo a Julio. Vámonos de aquí Loise, Longbill, decía Yu. Esperen, agente Zero, tiene una reunión de emergencia, decía una soldado. Llegaron a una pequeña sala y estaba Anies con una persona encapuchada. Buen trabajo, puedes retirarte, decía Anies. Adentro también estaba Julio. Hola Julio, ¿te gustó la paliza que te di? Preguntaba Yu. Hola, Yu-sama, ese fue un gran duelo, mi único interés era conocer a mi compañero, decía Julio. ¿Compañero? Preguntó Yu. Así es, será nuestro compañero, decía la persona encapuchada que era la princesa Henrietta. Princesa, decía Loise postrándose ante ella. Loise, Yu, les agradezco lo que hicieron por mí el otro día, decía la princesa. No hay problema, cuando necesite mi ayuda, no dude en pedirla, decía Yu acercándose y besando su mano. La princesa tuvo un leve sonrojo. Está bien, gracias por eso, decía la princesa. Si se refiere al príncipe Wells, he oído el tema, al final también fue una conspiración de Albion, ¿verdad? Preguntaba Julio. Princesa, ¿se puede saber qué hace este rubio aquí? ¿No cree que conmigo es más que suficiente? Decía Yu. Al papá de Romalia tampoco le gustan los planes de Albion, y por ello, para ayudar a la princesa me ha enviado aquí, decía Julio. Tanto el papa como yo queremos evitar la guerra como de lugar, pero la situación es complicada. Loise, Yu, Julio y Anies, son los únicos en los que puedo confiar, por favor, préstenme su fuerza, decía la princesa. Sí, cuente con nosotros, su majestad, decía Loise. Mientras tanto en Albion, estaba una mujer dando una noticia a los soldados de Albion. Chicos, tengo una pésima noticia que contarles, la reina Henrietta de Tristein, haciéndolo coincidir el mismo día de su coronación, ha ejecutado a su majestad, el rey Cromwell, y si fuera poco, la sádica Henrietta está aumentando su ejército para invadir a nuestro país, decía la mujer. ¿No era Sheffield la secretaria del rey Cromwell? Pero ahora parece hacerse pasar por una nueva reina, decía uno de los ministros. Sí, pero una vez que la veo, es como si me fuera imposible desobedecerla, decía otro. ¿Qué demonios es? Se preguntaban los ministros. Larga vida a la cónsul Sheffield, viva, 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 gritaban los soldados. Al día siguiente en la academia, estaba Loise dormida en su habitación, entró una mujer cabellos rubio y complexión delgada. Loise, chibi Loise. El rostro de Loise se llenó de sorpresa. Hermana, Eleonor-sama, decía Loise con tono de miedo. Vaya, ¿aún seguías dormida? Vamos, levántate y haz tus maletas, decía Eleonor. ¿Qué? Le contestó Loise. No te hagas la tonta conmigo, vendrás a casa conmigo, decía Eleonor. ¿Qué? Espera un momento, Eleonor-sama, decía Loise mientras era jalada por ella.
Yu se encontraba en el patio y miró que se llevaban a Loise, él se teletransportó en medio del camino. Alto ahí, ¿qué crees que haces con Loise? Preguntó Yu. Loise, él te conoce, ¿quién es? Preguntó. Es mi familiar, decía Loise. Bien, entonces también vienes con nosotros, decía Eleonor. ¿Quién es ella, Loise? Preguntó Yu. Es mi hermana y me lleva de vuelta a casa, decía Loise. Está bien, iré con usted, decía Yu. En el camino Eleonor vio a Siesta y se la llevó también. Bien serán mis sirvientes, decía Eleonor. Jajaja, lo siento pero yo no soy sirviente de nadie, si voy es porque tengo curiosidad de dónde vive Loise, decía Yu riéndose. ¿Qué pasa con tu familiar, Loise? ¿No le has enseñado modales? Preguntaba Eleonor. Subieron a las carrozas, Yu se fue con Siesta y Loise con su hermana. Ya adentro Yu iba hablando con Siesta, Loise se la pasaba viendo por su ventana y se ponía celosa porque parecía que se acercaban sus cabezas. ¿Pero qué hacen? Decía Loise. Chibi Loise, aún no te he dado el permiso para hablar, decía Eleonor. Lo siento, Mee-sama, decía Loise. No les has quitado el ojo de encima ni un segundo, ya cálmate, decía su hermana mientras pellizcaba sus mejillas. Es que es mi familiar, decía Loise. Maldición, ese entrenamiento militar ha hecho inútiles a todos o qué, no pienso dejarte ni un minuto más en ese lugar, vendrás a casa a aprender cómo ser una buena esposa, decía Eleonor. Pero. Nada de peros, es un sí y punto, Chibi Loise. Mientras tanto Yu y Siesta seguían hablando, el carruaje pisó una roca y se movió bruscamente, Siesta se balanceó hacia Yu quedando cara a cara. Creo que ha pasado mucho desde la última vez que lo hicimos, ¿no crees? Decía Siesta mientras le acariciaba el paquete. Ahora que lo mencionas, sería bueno hacerlo para pasar el rato, ¿qué dices? Preguntaba Yu. Siesta se bajó al suelo y comenzó a usar su boca en el ganso de Yu, después se quitó las pants y se montó en su. Tranquila, puedes hacer el ruido que quieras, he puesto un campo de silencio y no podrán vernos por las ventanas, he plasmado nuestras siluetas en ellas aparentando que estamos sentados, decía Yu. Siesta comenzó a gemir a su placer en todo el viaje. Se hizo de noche y por fin llegaron a la casa de Loise. Demonios, sí que es una gran mansión, decía Yu en mente. Al llegar en la entrada había un gran número de sirvientes, bienvenidas a casa, señorita Eleonor, señorita Loise, decía los sirvientes al son de palabras. Ya regreso, iré a buscar a nuestra madre para decirle que ya estás aquí, decía Eleonor. En medio de la mansión había otra mujer, cabello largo y rosado, tenía una excelente figura y unos hermosos pechos. Loise, bienvenida a casa, mi pequeña Loise, le dijo con una hermosa mirada y una dulce voz. Kine-sama, decía Loise que salió corriendo a abrazarle. Es muy hermosa, decía Yu en mente. ¿Cuánto tiempo, Kine-sama? Loise, ¿me dejas ver tu rostro? Le preguntó, ella alzó su rostro. Ah, pero si eres tan hermosa, decía su hermosa hermana. ¿Qué cosas dices? Dime, ¿modo estás de salud? Preguntó Loise. Gracias por preguntar, pero estoy igual de siempre, le contestó. Loise puso un rostro preocupado. Pero no te preocupes, ya estoy acostumbrada, le decía mientras la tomaba de las mejillas. Yu se acercó. ¿Se encuentra mal de salud? Preguntó. Así es, desde hace mucho tiempo ella ha estado enferma, de vez en cuando su cuerpo está débil, nadie ha podido hacer algo al respecto, decía Loise con ojos llorosos. Déjame ver, decía Yu acercándose a Katleya, él comenzó a usar su habilidad sanador. Está bien, parece que ya está resuelto, le he curado, veamos cómo se desarrolla con el transcurso del día, decía Yu. ¿Me has curado? ¿Quién eres? Preguntó Katleya. Es Yu, es mi familiar, tiene muchas habilidades increíbles y es muy fuerte, decía Loise. Muchas gracias, Yu, no sé cómo agradecerte, decía Katleya. Llegó Eleonor y se acercó hacia las dos. Katleya, ¿dónde está nuestra madre? Preguntó. Está en su habitación, vayamos, le contestó. Ya regreso, Yu, le dijo Loise. Yu comenzó a hacer recorridos en la mansión, llegó la hora de la cena y estaba la madre con sus hijas cenando, estaban hablando sobre que ya era el momento de que se quedara en casa y mejor aprendiera a ser una esposa ya que, si habilidad de la magia era cero, no tenía nada que hacer en la academia de magia. Loise golpeó la mesa y se paró de golpe. Ya no soy la misma, estoy ayudando a su majestad, dijo necesitaba de mi poder, decía Loise molesta. Su hermana Eleonor comenzó a discriminarla por su falta de poder mágico y trataba de convencer a su madre de buscarle un marido para Loise, incluso ya tenía unos postulantes.
La madre de Loise aplaudía. Eleonor, Loise, estamos comiendo, lo de Loise lo discutiremos mañana cuando su padre llegue, decía la madre de Loise, ella solo tomaba su vestido con fuerza del enojo. Llegó Yu y tomó asiento también, pero ¿qué le pasa a este plebeyo? Decía la madre de Loise. Loise, ¿por qué no le enseñas algo de modales a tu familiar? Preguntaba Eleonor. Él no es un plebeyo cualquiera, es un héroe, decía Loise. Sí, cómo no, no digas tonterías, decía Eleonor. Yu comenzó a usar su telequinesis, primero acercó a él un plato y después comenzó a hacer levitar la comida poniéndola en su plato. La madre y hermanas de Loise miraban impresionadas lo que hacía Yu. ¿Ha hecho magia sin una varita? Decía la madre de Loise. Debe ser algún truco sucio, decía Eleonor. Deberían creer en las palabras de Loise, él hace un momento me hizo algo para sanar mi enfermedad, decía Katleya. Deberían estar orgullosos de que su hija haya invocado a un dios como familiar, decía Yu. ¿Qué? ¿Un dios? Debes estar bromeando, tú no eres ningún dios, decía la madre de Loise. Yu alzó la mirada y convirtió los cubiertos que ellas usaban en oro. ¿No puede ser, es oro de verdad? Preguntó Eleonor. Las copas las convirtió en diamantes. Así es oro y las copas son de diamante, decía Yu sin pena mientras seguía comiendo. La madre y hermanas de Loise tenían la boca abierta. Bien amigos, aquí dejaré el capítulo por hoy, ¿qué se vendrá? ¿Las hermanas y madre de Loise se escaparán de las garras de Yu? Veamos qué pasa. Le quiero mandar un gran saludo a Demon Cronos Fanfic que casi siempre está presente. Otro para Nachov 12, gracias por ser un fan, me siento halagado. Nos vemos en la próxima.